Hola chicos, vamos a estudiar en la clase de hoy el tema sangre, el cual es sumamente importante ya que generalmente en ella se producen todas las reacciones bioquímicas del organismo. Eh, Veamos primeramente lo que es la sangre. La sangre es un tejido conectivo con características especiales, en el cual encontramos elementos formes o células, que son las células de la sangre, y el tejido intersticial, que sería el plasma. Esta matriz extracelular, el plasma, es líquida y muy rica en agua. La sangre tiene funciones sumamente variadas que pueden ser nutritivas, ya que lleva hasta las células distintos nutrientes. Además, también es depuradora o excretora porque trae todos aquellos catabolitos que se han formado en el metabolismo celular. También cumple una función respiratoria porque lleva el oxígeno desde los pulmones a la célula, trae el dióxido de carbono del metabolismo celular para ser eliminado por vía respiratoria, es reguladora, es la encargada de regular el equilibrio hidroelectrolítico, el pH, el equilibrio ácido-base, también vehiculiza las células del sistema inmune de manera tal que cumple una función defensiva. Además, también hemostática, ya que cohíbe los sangramientos que podrían aparecer en alguna parte del aparato cardiovascular, termorreguladora, porque es la encargada de mantener una temperatura adecuada en el organismo para mantener las condiciones vitales dentro de parámetros normales y que las reacciones enzimáticas se puedan producir, ya que recordemos que las enzimas requieren una cierta temperatura fuera de la cual no actúan. La sangre constituye el 8% del peso corporal de una persona. Por ejemplo, en un individuo de 70 kilos de peso y 1,70 m de altura, es alrededor de 5 litros. Esto hace que a medida que sea menor el peso, menor la cantidad de sangre. Por eso, por ejemplo, en un recién nacido es de alrededor de 250 mililitros. Tiene ciertas propiedades físicas que son características. Es viscosa, presenta cierta resistencia a la deformación, tiene osmolaridad, que la osmolaridad recordemos que depende de la concentración de partículas que están disueltas en la solución, y en este caso, en la sangre, depende sobre todo de la concentración del catión sodio, en menor medida de la concentración de glucosa y de urea. La osmolaridad está muy regulada por distintas hormonas en el organismo, como por ejemplo la antidiurética y la aldosterona, entre otras. Son dos hormonas que regulan el equilibrio, regulan la eliminación de iones a nivel renal y la recuperación de sodio y de potasio. Por ejemplo, la aldosterona permite la retención o reabsorción de sodio y agua y posibilita la eliminación de potasio. De esa forma ayuda a mantener la osmolaridad del plasma porque mantiene las concentraciones de sodio. Y la antidiurética permite una mayor recuperación de agua en los tubos colectores. El pH de la sangre oscila entre 7,37 y 7,44, con un pH óptimo de 7,4 en sangre arterial. Es un poco menor en sangre venosa, debido a que sangre venosa está menos oxigenada y tiene mayor cantidad de ácidos orgánicos que provienen del metabolismo celular. Cuando el pH desciende debajo de estos valores, se habla de acidemia. Y si el pH aumenta, se habla de alcalemia.
De todos modos, el pH no puede variar demasiado en el organismo porque hay límites muy finos, muy exactos, fuera de los cuales no es compatible con la vida. La hematopoiesis es el proceso a partir del cual se generan las células de la sangre. Estas tienen órganos en los cuales se producen estas células. En el caso de la etapa fetal, el órgano productor de elementos de la sangre es el hígado en mayor proporción y el vaso. Luego, en la etapa postnatal, el hígado deja de tener el comando de la producción de los elementos de la sangre y toma importancia la médula ósea, que es la protagónica en la hematopoiesis. Igual queda una función de reserva de producción de elementos de la sangre en hígado en la etapa postnatal en caso de que haya alguna disfunción o imposibilidad del órgano central, que es la médula ósea. La médula ósea roja es la que se encuentra, es la que produce la hematopoiesis. Se encuentra en las vértebras, en el esternón, en los huesos del cráneo y los que forman la caja torácica. Según el grado de madurez de las células que conforman a las progeries celulares que constituyen o que van a dar origen a las células de la sangre, tenemos distintos linajes celulares que se generan o que están en la médula. Hay 4 compartimentos que generarán 4, o sea que desde los cuales generan 4 compartimentos celulares circulantes. Tenemos en primer lugar las células más primitivas que vamos a encontrar en la médula ósea, que son las células madre o células troncales hematopoyéticas. Esas células se pueden autorrenovar y además algunas se pueden diferenciar hacia células hijas, y esas células hijas comienzan la diferenciación hacia una determinada progerie celular. Son multipotenciales, o sea que pueden dar origen a distintos linajes celulares. Eso permite que en el proceso de la hematopoiesis se produzca elementos provenientes de la eritropoiesis, de la leucopoiesis y de la trombopoiesis. En el caso, para que se produzcan estos distintos linajes celulares, actuarán en la médula ósea hormonas y factores de estimulación que, por ejemplo, para la serie roja es la eritropoyetina, que es producida por riñón. Riñón detecta cambios que hayan en la sangre que determinen que sea necesario una mayor o menor producción de serie roja. Si cae la concentración de oxígeno o disminuye la circulación sanguínea renal, se estimula eritropoyetina y eso determina una diferenciación de esas células madre o stem cell o células troncales pluripotenciales hacia la serie roja. De la misma forma, hay estimulantes como leucopoyetinas o trombopoyetinas, que permiten la diferenciación hacia la serie blanca y hacia la serie plaquetaria. Vamos a ver entonces este cuadro en donde vemos que desde esa célula madre que es de tipo multipotencial o troncal, se puede diferenciar hacia la célula madre linfoide y la célula madre mieloide. Las células progenitoras hematopoyéticas no se autorrenuevan, pero sí proliferan. O sea que estas provienen de la autorrenovación de las células madre que son pluripotenciales. Y estas, a pesar de que no se autorrenuevan, son multipotenciales, porque pueden ser bipotenciales o algunas son unipotenciales.
Por ejemplo, la progeria mieloide es de tipo multipotencial, porque de acá vamos a obtener granulocitos, plaquetas y eritrocitos, o sea, dan origen a distintos linajes celulares. Todas, ¿no es cierto?, se pueden reconocer si yo hago un medulograma. Las células de la sangre se dividen en dos grupos, que serían la progerie mieloide y la progerie linfoide. De las células mieloides tenemos los granulocitos, que son estos que tenemos acá, constituidos por neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y encontramos también dentro de los linfocitos, se diferencian el linfocito B, linfocitos T, la natural killer, que sería el linfocito citolítico, y en la progerie eritroide, que se produce a expensas del estímulo de la eritropoyetina renal, se generan distintas células que van desde el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, pasa luego al eritroblasto policromatófilo, después al ortocromático, al reticulocito, y ahí se genera el eritrocito. Al perder el núcleo, ¿no es cierto?, en esa etapa, en todas esas etapas, las células a medida que van madurando, van disminuyendo su tamaño, disminuyendo el tamaño del núcleo, aumentando el tamaño del citoplasma, y en el caso de la serie roja, pierde el núcleo y pasa a sangre el eritrocito, que es una célula muy, muy especializada que directamente es anucleada. En el caso de la progerie megacariocítica, encontramos en la médula megacariocitos grandes que frente a la trombopoyetina liberan pequeños trozos de citoplasma con contenidos de gránulos y organelas, las cuales forman las plaquetas circulantes. La eritropoyesis va a depender de muchos factores. Requiere, ya vimos, de la eritropoyetina, que es la hormona, ¿no es cierto?, que estimula la producción de los glóbulos rojos, pero también va a depender de la oxigenación. Y para la síntesis, además de elementos de la sangre, se requieren vitaminas y minerales. Y en las vitaminas es fundamental la vitamina B12 o cianocobalamina, el ácido fólico, cuyas carencias llevan a alteraciones en la producción de los glóbulos rojos, provocando, por ejemplo, anemias de tipo perniciosas, también es fundamental la necesidad de hierro, y su carencia puede producir anemias de tipo microcíticas hipocrómicas. La vitamina B12 y el ácido fólico son muy importantes para la síntesis de DNA y ácidos nucleicos. Su carencia provoca alteración de la estructura del glóbulo rojo. Siempre la producción de los elementos de la sangre, por ejemplo, en enfermedades renales, hipoxias, hemorragias, provoca cambios en los distintos compartimientos celulares de la sangre. También hay cambios fisiológicos que propenden a esto. Por ejemplo, si uno asciende a grandes alturas, como la concentración de oxígeno es menor, entonces hay un hematocrito o cantidad de glóbulos rojos mayor en el individuo para asegurar mayor llegada de oxígeno a las células. Lo mismo que en el embarazo, también se puede producir cambios, etc. La sangre está constituida por una fracción celular o forme y una fracción de tipo líquida. Es muy importante que recordemos y que estudiemos las concentraciones y valores normales de las distintas líneas celulares. Nosotros tenemos una cantidad entre 4 a 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico o mililitro de sangre, de 5.000 a 11.000 leucocitos por milímetro cúbico.
y de 150.000, 140.000 a 400 o 450.000 plaquetas. El hematocrito normal oscila alrededor del 45%. Estos valores debemos saberlos. El valor normal en sangre venosa del hematocrito es de alrededor de 42% en la mujer y 46% en el hombre. Decimos 45 porque cuando se realiza la determinación de laboratorio, parte del plasma queda retenido en la masa corpuscular. Entonces eso como que aumenta artificialmente el hematocrito. Los valores son reales, son un poco menores. Y en el caso de que yo lo haga, por ejemplo, por punción venosa, es un poquito mayor, porque a veces, o punción capilar más bien, porque queda retenido también plasma, más plasma entre los eritrocitos. El hematocrito es útil porque yo puedo medir la masa de glóbulos rojos respecto al volumen total de sangre, ya que es fácil, es accesible y me da un dato rápido de la homeostasis del individuo. La sangre tiene, dijimos, distintas funciones. Función de defensa. Recordemos que dentro de la progeria linfoide tenemos los linfocitos, dentro de los linfocitos los B y los T, y los natural killer, que provienen de un precursor linfoide. Nosotros en médula ósea tenemos precursores primitivos que generarán células B. Esto se produce en médula ósea, son células B tempranas que se diferencian posteriormente a células pro-B, pre-B grandes, pre-B pequeñas y finalmente células B inmaduras, hasta llegar a células B maduras, que son las que se transforman y pueden producir células plasmáticas y anticuerpos cuando son provocadas por un determinado antígeno. Y también dentro de los linfocitos está la progerie T, que esos precursores linfoides que se producen en médula ósea pasan a sangre y de allí van a timo, en el caso de niños menores de 14 años más o menos, donde el timo es activo, y si no en médula. Y esos B se diferencian a linfocitos T, CD4 y CD8, los linfocitos T. Y después tenemos las natural killer. La sangre es una forma muy especializada, dijimos, de tejido conjuntivo, y mantiene, por ejemplo, también el intercambio con el medio externo, mantiene el intercambio con el medio interno celular, previene el sangramiento, mantiene el equilibrio ácido-base, transporta muchas sustancias, entre ellas, por ejemplo, hormonas, gases, mediadores químicos, etcétera. Tiene una función, dijimos, excretora, transporta las sustancias producidas de desecho del catabolismo celular, tiene una función defensiva, hemostática, regula el contenido de agua, etc. Es roja, densa, viscosa, pegajosa. El pH varía de 7,34 a 7,45, en general como valores más extremos para mantenerse en condiciones adecuadas, y tiene 3 componentes celulares básicos, que son los hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos, que son los que portan la hemoglobina, los leucocitos, o glóbulos blancos, y las plaquetas. Acá abajo vemos cómo se realiza un extendido de sangre. Cuando se realiza un hemograma, se coloca una gota de sangre en un portaobjeto o planchuela de vidrio y se extiende con otro portaobjetos de manera de obtener una capa muy delgada de sangre y yo poder visualizarla mejor al microscopio.
Normalmente el 45% de la sangre son elementos formes, mientras que el 55% es la parte líquida. Y esta presenta el plasma un 90% de agua, y el resto es sales y es proteínas. El plasma es el compartimiento líquido de la sangre. Dijimos que está constituido por alrededor de un 95% de agua. Y es muy importante porque mantiene la osmolaridad gracias a esas proteínas que están disueltas, fundamentalmente la albúmina y recordemos que el sodio. Transporta anabolitos, catabolitos, proteínas. Las proteínas plasmáticas son muy importantes porque sirven para transporte, porque la albúmina, por ejemplo, fija muchas hormonas, las cuales pueden ser llevadas hasta los distintos tejidos donde tienen que actuar. Y encontramos también globulinas, dentro de las globulinas están los anticuerpos, fibrinógeno, factores de la coagulación, sodio, potasio, calcio, cloruro, bicarbonato, etc. Cuando yo extraigo sangre y la dejo en un tubo, la sangre coagula y después de un tiempo ese coágulo se retrae, como que se comprime y resuma un líquido que es el suero. El suero tiene una diferencia con el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre, pero el suero es la parte líquida de la sangre sin los factores de la coagulación, fundamentalmente sin fibrinógeno, porque se ha consumido en esa coagulación. Acá es a modo de ejemplo para observar la cantidad de elementos que puede transportar la sangre. Y aparte hay muchos más, pero como para tener una idea de la cantidad de sustancias que se movilizan en la sangre. La sangre yo puedo apreciar una propiedad que la puedo medir en el laboratorio, que es la velocidad de sedimentación globular o la velocidad con que sedimentan los glóbulos rojos en un tubo. Esto va a depender de numerosos factores. Por ejemplo, va a depender del número de eritrocitos, el tamaño, la viscosidad del plasma, y la viscosidad del plasma está determinada por las proteínas disueltas. Si la persona tiene mayor cantidad de proteínas disueltas por algún proceso inflamatorio o infeccioso, esto precipita y favorece la precipitación de los glóbulos rojos, la sedimentación, sedimenta más rápido. Entonces, por ejemplo, en procesos inflamatorios, neoplásicos o cualquier proceso que lleve a un aumento de proteínas circulantes llamados reactantes de fase aguda o proteínas que se liberan cuando hay un proceso inflamatorio, la velocidad de sedimentación es muy rápida y más rápida a veces cuanto más grave el proceso. Y disminuye, por ejemplo, cuando aumenta la viscosidad del plasma o hay una caída en el número de los eritrocitos. Dentro del glóbulo rojo, nosotros encontramos una proteína que es la hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína constituida por 4 cadenas proteicas, 2 alfa y 2 beta. La hemoglobina normal del adulto es la hemoglobina A, de la cual tenemos sobre todo la A1, 95% de la hemoglobina humana es A1, constituida por 2 cadenas alfa y 2 beta. Esa es la usual. Tenemos un 5 o 3% de hemoglobina A2, constituido por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y en el feto, en cambio, hay otra hemoglobina, que es la hemoglobina fetal, la cual está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Nosotros nos quedan vestigios de hemoglobina fetal, pero no, el adulto no debe tener hemoglobina fetal en alta concentración, porque la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno. Entonces, un adulto con esta hemoglobina tendría sus células mal oxigenadas.
En cambio, en el feto sí es importante, porque al tener más afinidad la hemoglobina fetal por el oxígeno, pasa el oxígeno desde la hemoglobina de la madre al feto. Por eso es la mayor afinidad. Y a veces se altera esta hemoglobina. Por ejemplo, en el diabético fija glucosa y se genera lo que se llama hemoglobina glucosilada, como vimos cuando estudiamos metabolismo de glúcidos. También a veces se alteran las cadenas proteicas, aparecen otros aminoácidos, no tienen la estructura que debe tener. Y eso hace que aparezcan hemoglobinas anormales, generalmente son procesos hereditarios, como las talasemias, las drepanocitosis, en donde se hereda la producción de una hemoglobina anormal. Y eso también determina una mala oxigenación de la sangre. La concentración normal de hemoglobina en el adulto es de 13 a 17 gramos por ciento en el varón y 12 a 15 gramos por ciento en la mujer. Es una proteína importante en el sentido de que presenta 4 cadenas proteicas. Cada cadena proteica está relacionada a un grupo M o un grupo hemo, que es un grupo prostético, el cual fija el hierro bajo la forma de hierro ferroso. Yo tengo en cada molécula de hemoglobina 4 grupos prostéticos, porque va a estar uno en cada cadena. Y el oxígeno se fija al ferroso, al hierro ferroso. O sea, que es muy importante el hierro para la síntesis de hemoglobina y para que se pueda transmitir el oxígeno hacia la célula. La hemoglobina es una proteína globular, es un tetrámero y están unidas las cadenas alfa y beta por interacciones no covalentes. Su parte no proteica es el grupo hemo, justamente, que es una protoporfirina que está unida a hierro ferroso. Las unidades que la forman, o sea, las dos cadenas alfa y las dos cadenas beta, se mantienen unidas por enlaces no covalentes, dijimos, y ocupan distintas posiciones en la desoxihemoglobina y en la oxihemoglobina. La desoxihemoglobina, que es la hemoglobina sin oxígeno, que ha perdido el oxígeno, que ha llegado a los tejidos, ahí pierde el oxígeno y permite la salida del dióxido de carbono. La desoxihemoglobina forma una estructura en forma T o tensa, con baja afinidad por el oxígeno. Pero cuando se une la primer molécula de oxígeno, al llegar al alvéolo, se produce la ruptura de enlaces iónicos y enlaces puente hidrógeno. Y de la forma T pasa a la forma R relajada. Y esto hace que pueda fijar más oxígeno, de modo tal que la oxigenación de la hemoglobina muestra una curva en S itálica o sigmoidea, justamente porque en esta primera parte pero apenas fija la primer molécula de oxígeno, pasa de la forma tensa a relajada o R, y a partir de allí empieza a fijar rápidamente oxígeno, a oxigenarse, y la curva toma esta posición empinada hasta llegar a un punto en donde ya no puede fijar más oxígeno, que sería el 98% de su capacidad. Esta curva de oxigenación de la hemoglobina es influida por distintos factores. Por ejemplo, puede ocurrir que se desplace hacia la derecha o veamos un desplazamiento hacia la izquierda. Se va a desplazar a la derecha si hay un aumento de la concentración de dióxido de carbono, en consecuencia, mayor producción de ácido y caída de pH. O bien un aumento del 2,3-difosfoglicerato. Esto recibe el nombre de efecto Bohr. El efecto Bohr se produce al llegar la hemoglobina a los tejidos. En los tejidos, el metabolismo acidótico de las células determina una caída del pH. Eso hace
que la hemoglobina ceda el oxígeno, como vemos en la curva, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, a la misma concentración de oxígeno, yo tengo una menor saturación, porque lo cede más fácil. En cambio, si llego a pulmón, donde tengo menor acidez, pH más alto, es menor la cantidad de 2,3-difosfoliserato que se forma en el metabolismo oxidativo respiratorio, y la temperatura es menor, la curva se desvía hacia la izquierda. Y en ese caso, fija más oxígeno, tiene más afinidad por el oxígeno. Recordemos que cuando los tejidos producen su respiración celular, generan dióxido de carbono, el cual sale a la sangre, allí se combina con agua y forma bicarbonato o ácido carbónico que se decompone en bicarbonato y protón. Esto es lo que hace que haya más acidez al llegar a los tejidos y entonces se produce esa desviación a la derecha para asegurar que la sangre ceda el oxígeno a los tejidos. La sangre cumple una función muy importante también respecto de la hemostasia. La hemostasia es un proceso complejo, el cual el organismo lo pone en marcha para evitar la pérdida de sangre. En general es para evitar la pérdida espontánea de sangre, o sea que no salga sola la sangre de los vasos, pero también detiene o cohíbe los sangramientos en caso de lesiones vasculares. Y a veces se activa también en forma patológica cuando hay anomalías o alteraciones dentro del endotelio vascular, por ejemplo, a veces válvulas, placas de ateroma, lesiones del endotelio vascular por toxinas bacterianas, que llevan a que se desencadene igual el proceso de la coagulación. La hemostasia depende de muchos factores, entre ellos de la indemnidad de la pared vascular, porque debe estar bien el endotelio vascular para que no comience a coagular sola la sangre y se produzca un accidente cardiovascular o cerebrovascular. Depende también de las plaquetas que circulan en la sangre, depende de los factores de coagulación, y de algunos mediadores químicos que circulan y moléculas biológicas. Las plaquetas son pequeños trozos de citoplasma, de células megacariocíticas que se encuentran en médula, y el valor normal dijimos que era de 135.000 a 450.000 por mililitro. Abajo vemos a la izquierda la imagen de una plaqueta vista con microscopio electrónico, que cuando comienza el proceso de coagulación se produce una agregación y adhesión de las plaquetas, y fíjense cómo se ven. Acá cuando ya se están adhiriendo, agregando, comienzan después a deformarse y forman un tapón hemostático de manera de evitar de cerrar, ¿no es cierto?, la salida de sangre del vaso. La hemostasia diferencia dos partes, que es hemostasia primaria y secundaria, en donde se producen 4 mecanismos. Primero hay un espasmo vascular, es decir, ahí interviene el factor vascular, que es uno de los factores importantes, habíamos dicho, para la hemostasia. Cuando hay una rotura en el vaso, una lesión en la pared vascular, el primer reacción es la vasoconstricción, de manera tal de reducir el diámetro del vaso y disminuir así el tamaño del agujero de la lesión. Y la lesión vascular va a desencadenar la adhesión y la activación de las plaquetas. Se forma entonces el tapón plaquetario por adherencia y agregación de las plaquetas. Como mecanismo 3 se activa la cascada de la coagulación y finalmente se organiza ese primer tapón plaquetario con una malla de fibrina formando un tapón estable, que es ya la última etapa del proceso de la coagulación. Las plaquetas cierran los vasos ayudados con una red de fibrina, que es como una malla
que contiene esas plaquetas y además otros elementos de la sangre como eritrocitos y leucocitos. Acá en el hemograma, este es un extendido visto al microscopio en 40 por, donde se puede ver los glóbulos rojos, las plaquetas, estos son leucocitos, los distintos elementos de la sangre. Y acá, con microscopía electrónica, vemos la plaqueta, vemos cómo se va transformando a medida que es provocada por una lesión en el vaso. Entonces es como que se adhiere, se deforma, para luego formar ese tapón constituido por diferentes plaquetas que se han unido entre sí. Algunas diferentes sustancias del organismo, como es por ejemplo el óxido nítrico y las prostaciclinas, ayudan a mantener el vaso en una situación de mantiene un cierto calibre de los vasos sanguíneos y mantienen así la sangre fluida circulando, evitando que golpee contra las paredes del vaso y pueda comenzar la coagulación. O sea, impiden la éstasis de la sangre, que es una de las causas de que pueda activarse el proceso de la coagulación. Cuando se lesiona el vaso, esas sustancias dejan de producirse. Y además, las plaquetas se adhieren a la superficie que está dañada y provocan una formación de un tapón inicial. Primeramente las plaquetas se van a adherir a la superficie del endotelio vascular lesionado a partir del llamado factor de von Willebrand, que incluso es secretado por las células endoteliales y en parte también por las plaquetas en menor proporción. A esa primer reacción en donde hay una lesión vascular y se produce esa vasoconstricción, eso determina liberación de factores tisulares, entre ellos el de von Willebrand, que llevan a que se adhiera la plaqueta. La plaqueta tiene en su superficie receptores para el factor de von Willebrand, como es el 2B3A, y esto permite que se fije a la pared vascular lesionada. Luego de que se adhiere, se agregan entre sí las plaquetas, se va como deformando la plaqueta y se van imbricando. Eso forma un trombo blanco, primero inestable, en los primeros 3 a 5 minutos, que es ese lapso en donde uno se ha cortado a veces, es como que deja de sangrar por un minuto y después si uno toca algo, vuelve a sangrar porque está ese tapón inestable. Se dispara el proceso de la coagulación, que sería ya la hemostasia secundaria, se forma una malla de fibrina que fija al coágulo y ahí ya se forma el trombo rojo o estable. Al mismo tiempo se empiezan a activar los mecanismos fibrinolíticos de manera tal de frenar el proceso y que no continúe y termine en una coagulación intravascular diseminada. O sea, algo lo tiene que ir frenando a ese proceso. Y después en ese lugar comienza el proceso de la cicatrización que se inicia desde la misma hemostasia, porque esa red de fibrina va a ser el plano arquitectónico a través del cual se van a mover las distintas yemas o brotes de tejido de fibroblastos que van a dar origen al tejido nuevo que ha sido lesionado en esa zona. O sea que el endotelio vascular normal es antitrombótico, antihemostático, anticoagulante. Se produce prostaciclinas, prostaglandinas, que son antiagregantes plaquetarios, óxido nítrico, que es vasodilatador, también se produce trombomodulina, heparina en forma natural en mi organismo, que son anticoagulantes, y distintos factores fibrinolíticos, como es el plasminógeno, que evitan que en condiciones normales se genere una coagulación. Pero si el endotelio está normal, predominan sustancias tromboactivas y vasoconstrictores,
como la adrenalina, la noradrenalina, se activan los coagulantes, se activan los antifibrinolíticos y se pueden producir coágulos en forma espontánea. Dijimos que apenas se produce la lesión o a lo mejor se activa, ¿no es cierto?, el proceso de la coagulación, el endotelio vascular libera mediadores y además pone de manifiesto el factor de von Willebrand, que es secretado por las células endoteliales. El factor de von Willebrand se une a receptores que se encuentran en las plaquetas, como lo vemos, por ejemplo, acá, en la hemostasia primaria se produce la lesión del endotelio vascular, se pone de manifiesto el factor de von Willebrand del endotelio vascular y se adhieren las plaquetas primero. Estas plaquetas cambian de forma, se agregan y liberan sustancias como el tromboxano A2 y liberan también ADP, todo lo cual se encuentran en sus gránulos. Además de producirse otros cambios bioquímicos. Se produce una hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana, se produce la inhibición de adenilciclasa con movilización de calcio intracelular, se produce la activación de segundos mensajeros en el interior de la célula, se activan proteínas intracelulares y el ácido araquidónico de la plaqueta forma el tromboxano A2. Justamente acá, este proceso en donde el ácido araquidónico forma tromboxano es inhibido en forma irreversible por la aspirina. Por eso el ácido acetilsalicílico o aspirina se usa como antiagregante plaquetario en personas que tienen procesos de coagulación, como accidentes cerebrovasculares o presentan cierta hipercoagulabilidad sanguínea. Pero también otros analgésicos no esteroideos actúan también inhibiendo el tromboxano para impedir que se produzca esta agregación plaquetaria. El ADP de la plaqueta, el tromboxano A2 y otras de sustancias que produce la plaqueta inducen la activación y la agregación plaquetaria. Los receptores plaquetarios para el ADP envían señales para inhibir la adenilciclasa y que disminuya el AMP cíclico en el interior de la plaqueta. Y se activa el receptor glucoproteico 2B3A, que está en la superficie de la plaqueta, para unirse al factor de von Willebrand. Además, el fibrinógeno se une a ese receptor también que está en la superficie de la plaqueta, comenzando la hemostasia secundaria. El fibrinógeno se activa y se forman polímeros de fibrina que se aplican sobre esas plaquetas agregadas y se forma así el tapón definitivo, tapón hemostático secundario, en donde ya se han activado los factores de la coagulación y se ha formado la fibrina. El entramado de plaquetas forma, inicialmente dijimos, un trombo blanco inestable y en segundo lugar el trombo rojo estable, que es este que vemos acá, en donde es como una bolsita de fibrina con los elementos en el interior. La activación del mecanismo de la coagulación se produce debido a que en sangre circulan una serie de proteínas en forma inactiva y se activan unas a otras en cascada. Nosotros, como factores que componen el mecanismo de la coagulación, tenemos factores vitamina K dependientes. Es decir, que frente a una carencia de vitamina K se afecta su producción. Los factores vitamina K dependientes son el 2, el 7, el 9 y el 10. Además, se requieren también otros factores que circulan, que son el 5 y el 8, que son cofactores del proceso de la coagulación. Y tenemos algunos también factores que actúan como activadores del sistema de contacto, o sea que cuando la sangre hace contacto con una superficie empieza la coagulación, como el 11, el 12, las precalicreínas y los quininógenos. Y después tenemos el factor
constituido por el fibrinógeno, que determina directamente la formación de la malla de fibrina. Es como que todo el mecanismo de la coagulación apunta a que el fibrinógeno pase a fibrina, cualquiera sea la etapa que siga. En general, todos los factores de la coagulación se producen en el hígado, de manera que cualquier patología hepática va a afectar la producción de factores. Y puede producirse un alargamiento de las pruebas de coagulación. Acá vemos con microscopio electrónico, en la imagen inferior a la izquierda, una red de fibrina entrampando elementos formes de la sangre. El mecanismo de la coagulación se puede activar por dos vías. O sea, tenemos dos vías para asegurarnos llegar al producto final, que es llevar el fibrinógeno a fibrina. Una vía extrínseca y una vía intrínseca. Durante mucho tiempo se pensó que eran como vías separadas o que se activaba una u otra dependiendo el factor precipitante. En la actualidad se sabe que ambas se activan al mismo tiempo, de manera tal que en general el estímulo actúa disparador en ambas vías. En el caso de la vía intrínseca, el factor 12 más la precalicreína, que pasa a calicreína, activa el factor 11, que pasa a 11 activado. El 11 lleva el 9 a 9 activado, el cual en combinación con factor 8, calcio y fosfolípidos de las plaquetas, de las células endoteliales y de las membranas tisulares, forman el complejo activador del factor 10, que sería a partir de allí la vía final común de ambas. En el caso de la vía extrínseca, el factor tisular que se libera de la rotura del vaso lleva el factor 7 a 7 activado, y esa combinación de factor tisular con factor 7 con calcio como cofactor van a llevar al 10 a 10 activado, que es el punto donde se unen ambas vías. Yo tengo distintas pruebas en el laboratorio para evaluar cada uno de estos mecanismos. El porcentaje de protrombina o TP o tiempo de protrombina, que lo vamos a ver bien en el trabajo práctico, evalúa la vía extrínseca. O sea que si me da mal en el laboratorio, me dice que hay algo mal en esta vía. En cambio, el tiempo, que sería el APTT, K, también con K, PTT, o tiempo de tromboplastina parcial activada, es otra prueba de laboratorio, pero que me sirve para evaluar el mecanismo intrínseco de la coagulación. O sea que si me da alargado, alguna anomalía hay en esta vía. Y ambos pueden evaluar la vía final común, aunque también hay pruebas para evaluar esta vía, que es el tiempo de trombina, que se puede aplicar para evaluar exclusivamente vía final común. Ambas, entonces, tanto el mecanismo extrínseco como intrínseco, activan esta vía final, en donde el factor 2, que es la protrombina, pasa a 2 activado, y este lleva el fibrinógeno a fibrina. Entonces se van a formar primeramente monómeros de fibrina para posteriormente formarse polímeros de fibrina, que van a atrapar a todos los elementos de la sangre, formando un coágulo estable, un trombo estable. En todas las reacciones, fíjense que se requiere calcio. El calcio es un protagonista muy importante de la coagulación. Por eso, cuando yo obtengo una muestra de sangre para poder hacer los estudios, lo que hago es agregarle algún reactivo que atrape el calcio, que lo compleje, para que no pueda producirse la coagulación, porque para yo estudiar las pruebas de coagulación necesito el plasma no coagulado. Entonces le agrego ETA, o ácido etilendiamino tetracético, le agrego citratos que capturan el calcio, y así no se puede coagular la sangre.
y se separa el plasma. Y yo después en el laboratorio, para hacer la prueba de coagulación, le agrego calcio y ahí se dispara el mecanismo y puedo estudiar qué está pasando en la hemostasia de ese paciente. Así como se activan las vías para producirse la coagulación, también se activan al mismo tiempo los mecanismos inhibidores del proceso para evitar que se prolongue en forma desproporcionada todo este proceso y tenga un límite en algún momento. Esos mecanismos inhibidores son, por ejemplo, desde el mismo endotelio vascular, desde donde se produce la activación de la coagulación, se liberan sustancias que activan una enzima que es el plasminógeno. El plasminógeno, por estas enzimas, pasa a plasmina y la plasmina lleva la fibrina, la degrada y forma productos de degradación de fibrinógeno y fibrina. Y ahí se empieza a limitar la coagulación. O sea, mi organismo empieza a poner un freno al proceso de la coagulación cuando ya cumplió su función, como es la dilución, o sea, que la sangre lave la zona y diluya. La degradación hepática de los factores de la coagulación activados y la liberación de inhibidores, como es esta plasmina que degrada la red de fibrina, los polímeros, en productos de degradación de fibrinógeno y de fibrina que yo los puedo medir en el laboratorio. Y si está ahí, por ejemplo, cuando se sospecha una coagulopatía y hay mucha cantidad de estos productos de degradación, es evidente que el mecanismo de la coagulación se activó, porque si no, no habría tantos productos de degradación. Entonces, es una medida para ver si realmente está activado este proceso en el paciente. Las pruebas que vamos a ver en el laboratorio son, dijimos, el tiempo de protrombina o porcentaje de protrombina, que evalúa la vía extrínseca, el TTPK, que evalúa la vía intrínseca, y el tiempo de trombina, que evalúa la vía final común. Cada uno de estas pruebas tienen un tiempo determinado de coagulación, de valor, que me permite a mí después ver si el paciente está dentro de parámetros normales. Veamos ahora los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos se heredan, la herencia de grupo sanguíneo es a partir de un alelo paterno y un alelo materno, y algunos de estos alelos son dominantes y otros son recesivos. En el caso de, por ejemplo, si se hereda de ambos padres el alelo A, el individuo va a ser homocigota A y su grupo sanguíneo es A. En el caso que, por ejemplo, herede B, de uno y A del otro, como son codominantes, el paciente va a tener grupo AB. Si hereda A de un padre y 0 o, es más correcto decir 0, ya vamos a ver por qué, del otro, como el 0 es recesivo, ese paciente va a ser heterocigota A. Si hereda, por ejemplo, B y 0, va a ser heterocigota, pero se va a manifestar B. Y para ser 0, grupo 0, que también se llama grupo O, se debe haber heredado el alelo 0 de ambos padres. Al ser recesivo, debe ser homocigota. Los grupos sanguíneos determinan ciertas estructuras antigénicas y de anticuerpos en la sangre del paciente. De modo tal, por ejemplo, que el grupo A va a tener antígenos A en su superficie y anticuerpos anti-B en el plasma. El grupo B va a tener antígenos B pegados en la superficie del glóbulo rojo, que es lo que determina el grupo, y aglutininas anti-A circulando en el plasma. El grupo AB, como tiene los dos tipos de antígeno en la membrana del eritrocito, no va a tener anticuerpos, porque si no, su propio plasma coagularía sus glóbulos rojos. Y el grupo 0, que no tiene antígenos, es 0, por eso es 0, porque no tiene antígenos, ni A ni B, tiene anticuerpos A y B circulando en el plasma. En el año 1940 se descubrió otro sistema de antígenos más, además del ABO o AB0, que es el RHESUS, el de los factores RH. Determinó
se determinó que la superficie del glóbulo rojo, además de tener antígenos A, antígenos B o no tener antígenos, tenía un antígeno más que había que tenerlo en cuenta para las transfusiones, que es el antígeno RH. De modo tal que las sangres que tuvieran RH, el antígeno RH, serían RH positivas, mientras que no lo tenían son RH negativas. Esto determina, de la misma forma que vimos con el grupo ABO, que la sangre, si el glóbulo rojo tiene antígenos RH, no tiene anticuerpos RH. Y el RH negativo puede ocurrir que elabore y que tenga en su sangre anticuerpos RH contra el RH positivo, que eso genera una patología en las embarazadas, en donde, por ejemplo, una madre que es RH negativa, que tiene un feto RH positivo, los glóbulos rojos del feto, si pasan a la madre, estimulan en la madre la producción de aglutininas contra los glóbulos rojos del feto. Y puede ocurrir que esos anticuerpos pasen placenta y aglutinen y hemolicen los glóbulos rojos del feto, produciendo una anemia hemolítica neonatal, que puede ser muy grave. La herencia del RH se produce a partir de una herencia múltiple constituida por 3 genes, que son el D, el E y el C, que se pueden heredar en bloque. Estos pueden ser D, E o C mayúscula, que son dominantes y existe, indica la mayúscula, al ponerlo en mayúscula, que va a tener antígeno D, va a tener antígeno E o C. O puede ser que sea el recesivo, en donde yo lo expreso como D, E o C en minúscula, porque el que hereda estos patrones en minúscula no expresa el antígeno en su superficie. El más importante que determina que el glóbulo rojo sea RH positivo es el D. Si el glóbulo rojo tiene antígeno D mayúscula, ese glóbulo rojo, esa sangre, va a ser RH positiva. Si no lo tiene, lo expreso como o lo represento como D minúscula. Y ahí es un RH negativo porque no tiene ese antígeno. Los probables haplotipos serán, por ejemplo, estas son las combinaciones posibles de esos 3 genes. C, D o E en todos los casos, pero puede ser alguna de ellas mayúscula o minúscula. Cualquiera que tenga la D mayúscula, aunque las otras sean minúsculas, es RH positivo. Y cualquiera que tenga D minúscula, aunque los otros sean en mayúscula, es RH negativo. Hay una variante que es el RH DU o RH débil, que yo le hago las pruebas sanguíneas de grupo a estos pacientes y me da RH negativo. Y es, en cambio, es RH positivo, pero un RH positivo débil, que no da con la reacción de aglutinación que hago en el laboratorio, en donde enfrento la sangre con un antisuero, anti-RH, pero esa reacción no lo detecta a ese antígeno débil que se llama DU. Estos pacientes tienen un DU débil porque tienen el D mayúscula, o sea, tienen el gen que determina que ese glóbulo rojo tiene que tener antígeno RH, pero como en posición trans está un D, dominante, se produce esa pérdida de fuerza del gen D y en consecuencia de la producción de antígeno D en la superficie del glóbulo rojo. El factor RH se hereda de esta manera, ¿no es cierto? Si ambos padres son RH positivos o homocigotas, el niño también lo será. Si alguno de los padres es negativo, como es recesivo, tiene que ser homocigota para RH. Pero puede ser heterocigota, el hijo, y va a manifestarse como RH positivo. Para que el niño sea RH negativo,
ambos padres deben ser homocigotas RH negativo. Esa sería la forma de herencia del RH. Acá podemos ver cómo se produce la donación de sangre. Por ejemplo, si la persona es A positivo, le puede donar a otro A positivo, por eso este esquemita es muy útil, porque me dice que todos pueden donarse a sí mismos, ¿no es cierto? Y en general yo tengo el AB como receptor universal, o sea, el 0 es el dador universal, el 0 es RH negativo. Le puede dar a la B y al B. Y el A solo le puede dar a la B, el B a la B, y el AB a sí mismo nada más, que es lo que vemos en este caso. Las pruebas que vamos a hacer en el laboratorio consisten en colocar en una plaquetita de vidrio portaobjeto unas gotas de sangre y ahí se le agregan unas gotas de estos reactivos que tienen distinto color justamente para que diferenciemos los grupos. El A es celeste, el B es amarillo y hay AB incoloro y también el anti-RH es incoloro. Entonces, por ejemplo, le agregamos a cada gota de sangre una gotita del reactivo y si se aglutina, como se ve acá, que se forman todos grumitos y aglutinó con el suero anti-A, esa sangre es A, porque yo le agregué anticuerpos anti-A. Si aglutina acá no aglutinó, entonces no es B, es A. Y después, si aglutina, por ejemplo, en el B y no en el A, es B. Si aglutina con ambos, es AB y si no aglutina con ninguno, es 0. Esto lo vamos a ver bien en el laboratorio. Bueno, acá terminamos entonces el tema de sangre, el cual es un tema de gran importancia dentro de la química biológica y dentro del ambiente en el cual se producen todas las reacciones del organismo que hemos estudiado a lo largo de los distintos temas.